Saben que yo tengo una memoria que es una memoria fotográfica. Entonces recuerdo y tengo muchas instantáneas, tengo un gran álbum en mi cabeza de instantáneas tomadas de diferentes momentos. Entonces recuerdo, por ejemplo, muchas mujeres que se acercan, una mujer particularmente, pastora, ore por mi hijo porque necesito un milagro, mi hijo está perdido, Dios tiene que intervenir porque si no, no hay vuelta. Otras personas que piden oración por el matrimonio, por la familia, por la economía. Y claro, yo tengo el álbum completo, porque esa es una parte, pero tengo después el álbum completo, la otra fotografía. Ver a esa misma mamá que viene acá adelante y no le alcanza la cara le queda chica para la sonrisa y decir, acá está, vino mi hijo conoció al Señor. Y así tantos testimonios maravillosos acerca del poder de Dios y lo que el Señor hace. Dios es poderoso, pero también a veces conocemos otros poderes, como el poder de la tristeza, el poder de la maldad, el poder de la soledad, el poder de la muerte. Pero yo quiero declarar algo en este momento, en este lugar. Quiero que sepas algo. No hay nada más poderoso que el poder de la oración. Dios escucha nuestra oración, Dios escucha tu clamor, Dios escucha tus peticiones. Dios es poderoso y donde estás podés levantar tu clamor al cielo. Dios escucha tu oración y tiene el milagro que estás necesitando. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, vamos. Dios es milagroso, Dios es poderoso. Y no hay nada más poderoso que la oración de intercesión. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Y yo titulé a esta reflexión, no me cansaré de orar por ti. No me cansaré de orar por ti. ¿Qué significa interceder? Venimos hablando acerca de una historia que se encuentra en el libro de Génesis. Venimos hablando de Abraham y venimos hablando de Lot, que eran parientes. Y Abraham es el padre de la fe y él se entera que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando él se entera es como que quedó petrificado porque él sabe que su sobrino Lot y su familia vivían en Sodoma. En ese momento, cuando él recuerda eso, inmediatamente él comienza a orar, pero no solamente a orar, sino que comienza a entrar en la profundidad de la oración de intercesión, que es otra cosa diferente y la vamos a ir compartiendo. Y esta oración de intercesión es una oración que no es, bueno, Señor, si a vos te parece, si me porté bien, si estás de acuerdo, si vos querés, Señor, entonces bendecime, cambia a mi hijo, dame un trabajo, dame una casa, pero Señor, solamente si vos querés. No. La oración de intercesión es una oración poderosa y es una oración que se ejerce con toda la autoridad espiritual que Dios nos ha entregado. Y es lo que hace entonces Abraham. La oración de intercesión es una oración que genera tensión, y ahora lo vamos a entender. Porque no es que vos te conformás con lo que tenés, sino que vos vas por más. Y yo veo acá muchas caras y veo también del otro lado, que hay mucha gente del otro lado que no se conforma, que quiere más, que hay gente valiente, hay gente esforzada y vamos a ir por más. No me conformo con lo que yo tengo, quiero más de Dios, quiero el milagro de Dios sobre mi vida, quiero sobrar sobre mi familia, yo quiero más. Yo los conozco, yo veo las caras y acá hay gente que me muestra con la cara que pertenece a este tipo de personas. Pero vamos a ir al pasaje. Es un pasaje extenso, entonces vamos a leer una parte y yo se los voy a resumir. Génesis 18 del 23 al 33. Son 10 versículos, por eso te lo voy a resumir. Pero la primera parte te la voy a leer. Dice así, se acercó a Abraham cuando se enteró que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra y dijo, miren cómo él empieza la oración de intercesión. ¿Destruirás también al justo con el impío? Se acerca a Dios, que es el que conoce todas las cosas, el dueño de todas las cosas, y de alguna manera, suavemente, después va subiendo de tono, le empieza a decir, pero vos no sos justo, Dios. Y si vos destruís la ciudad y hay gente justa, entonces, miren lo que se atreve a decirle a Abraham. Y sigue. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Le va explicando todo, como si Dios no supiera.
Nunca tal hagas, ya casi que le va ordenando. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Vieron cómo se va tensionando la cuestión? Entonces respondió Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Claro, Abraham empieza a interceder y empieza por 50, porque él se quería asegurar que toda su familia fuera salva. El pasaje continúa y Abraham sigue orando de la misma manera, pero va rebajando la cantidad de personas hasta que llega a esta cantidad. Dice, ya después de venir hablando y donde, ¿vieron cuando la cuerda se empieza a tensar? Esto es como cuando en tu casa vos le pediste algo, por ejemplo, las mujeres a los maridos, les pediste una cosa, 2 cosas, 3, 4, y vos ya decís, la quinta no se la puedo pedir porque ya está, hasta acá, ¿no? Ya no se puede más. Abraham va sintiendo que llegó un momento donde ya no puede tirar más de la cuerda y entonces, con mucho respeto, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Es lo último que te voy a decir, Dios. Quizás se hallaren 10, no 50, 10. Miren cómo empezó a bajar. Y el Señor respondió, no la destruiré por amor a los 10. El Señor se fue y acabó de hablar a Abraham y Abraham entonces volvió a su lugar. Esta es la oración intercesora. Es una oración insistente. ¿Cómo es esa oración? Insistente. Es una oración que no se conforma con lo que tiene, porque Sodoma y Gomorra ciertamente iban a ser destruidos. Pero Abraham se pone en el medio y dice, pero Dios no, en el nombre de Jesús, no, Señor, yo no voy a permitir que mi casa sea destruida, no me conformo con ver mi hogar como está, yo no me conformo en ver a Argentina como está. Señor, yo clamo y por eso oramos, Señor, transforma nuestra nación, visita nuestra nación, abre los cielos sobre Argentina. Abraham dice, no, yo no lo voy a permitir. Es una oración insistente, es una oración que no se da por vencida, es una oración que no abandona, es una oración que se para y dice, yo voy a conseguir lo que yo quiero, voy a orar, voy a clamar. Y se empieza a generar cierta tensión, no es una oración así sencilla. Esas oraciones, ¿viste cuando estás al lado de alguien y decís, bueno, orá? Y vos decís, si está orando y es como que ora para adentro, le decís, no, pero orá por afuera, así te puedo escuchar. No es una oración así, es una oración con todas las ganas. Lo primero que quiero compartirte en esta tarde, Lot nunca hubiera sido rescatado si Abraham no hubiera tenido compasión. Nunca Lot hubiera sido rescatado si Abraham no hubiera tenido compasión. Podríamos decir de alguna manera que Lot tenía lo que se merecía o lo que se había buscado. Vos y yo podemos decidir lo que querramos, pero lo que después no podemos decidir son las consecuencias. Y Lot se equivocó, Lot decidió mal. Ustedes recuerdan la historia. Abraham, el padre de la fe, era el hombre bendecido por Dios, ¿recuerdan? Y cuando hay un hombre bendecido por Dios, la bendición va en aumento, en aumento, en aumento. El sobrino se le pegó al lado y algo de la bendición de Abraham lo empezó a salpicar a Lot. Y Lot comenzó a ser también bendecido, bendecido, a tal punto que llegó un momento que dijeron, mira, ya es tanto lo que tenemos que mejor que cada uno tome su camino. Abraham le dio la oportunidad a su sobrino para que él eligiera primero. Y entonces Lot decidió. Y cuando él miró, no sé cómo miró, si miró bajo los ojos de la codicia, porque vio la mejor tierra y sabía que su tío era el bendecido y que le había dado la oportunidad a él, pero él se corrió de ahí y dijo, quiero esa tierra. Y Abraham le dijo, tomala, pero en esa tierra estaba Sodoma, que era la peor ciudad en ese momento. Y él se fue entonces allí. Entonces, Abraham le dio la oportunidad y él decidió ir a Sodoma. Muchas de las cosas que nosotros vivimos son la consecuencia de lo que perseguimos. Decidimos mal. Lot se equivocó, decidió mal, guiado por el egoísmo, por espejitos de colores. Pero, digan conmigo, pero tenía un tío que no solamente oraba, sino que tenía un tío que era intercesor. Gracias, Señor, por los intercesores. Y gracias por los intercesores que han orado por mí, porque si no lo hubieran hecho, yo, Alejandra, en este momento no sé dónde estuviera, pero estaría en otro lugar. Pero hubo gente que oró y clamó por mí y acá estoy. Y conocí al Señor y Dios revolucionó mi vida. Lot tenía un tío que era un intercesor y no estaba dispuesto a que su familia fuera destruida. No sé si entendés lo que te estoy diciendo.
Yo no sé cómo está tu familia, cómo está tu economía, cómo fue esta semana, pero él miró su familia y dijo, yo no voy a permitir que esto destruya mi familia. Miró alrededor y dijo, yo no lo voy a permitir. Dios es el único que puede cambiar tu historia, tu familia, tu hogar, y es el único que puede cambiar Argentina. Y vos y yo podemos ser intercesores y liberar el poder de Dios para que eso suceda, para que el cambio opere y suceda. Podemos pensar, ¿qué lo movió a Abraham? Bueno, era su pariente, o sea, algo del parentesco, de la sangre, algo lo movió. ¿Qué fuerza lo llevó a Abraham a hacer esto? Yo quiero decirte que lo que lo movió a Abraham es una palabra y es algo que se percibe y que se siente y que Dios despierta en nuestros corazones y se llama compasión. Dios despierta en nuestros corazones la compasión. La compasión es la combinación del dolor, mucho dolor y de ternura. Se mezcla el amor y la ternura y vos ves a esa persona y decís, yo no puedo permitir que le esté pasando eso, yo tengo que hacer algo. Eso es compasión, es algo que te nace de acá adentro, que te nace desde las entrañas. Eso es la compasión. Y sin el Señor puede ser que tengamos cierto grado de compasión porque Dios lo puso en el ser humano, pero la verdad que cuando no conocemos al Señor a veces está cauterizada la compasión. Y entonces uno ayuda, pero ayuda poquito. O no ayudo nada, paso al lado de una persona que está necesitada y hago que miro para otro lado, yo no me enteré, no vi nada. O de repente me planto y digo, ¿y por qué tengo que hacer algo yo? Si a mí nadie me regaló nada en la vida. Todo lo que tengo tuve que luchar y me lo tuve que ganar, así que bueno, que alguien haga algo, pero yo no voy a hacer nada porque yo no tengo que hacer nada. Claro, cuando nosotros no conocemos al Señor, puede ser que la compasión esté dormida. Y son esos casos que después vos escuchás y decís, ¿cómo pudo esa persona hacer eso? ¿Cómo lo hizo esa madre? ¿Cómo hizo eso ese hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó? Cero compasión, nada de compasión. Pero cuando vos conocés al Señor, vos experimentás el amor de Dios, el perdón de Dios, y se despierta más que el amor, la compasión, esa ternura con ese dolor, donde vos no te podés quedar quieto, mirando y observando el panorama y haciéndote el distraído. No podés. Cambiamos, Dios nos mueve, ya no nos mueve la obligación, nadie nos dice nada, no es la obligación, sino es algo que nace desde adentro y que lo inicia el Espíritu Santo dentro nuestro. Se despierta el mayor poder, que es el poder de la compasión. Eso, la compasión, fue lo que lo movió a Abraham a pararse delante del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y si ustedes se dan cuenta de la oración, por favor léanlo en sus casas luego, lo fue como pareciera que lo iba acorralando a Dios y le empieza a decir cosas que parecen suaves, pero si la lees detenidamente son muy fuertes, porque le está diciendo, Dios, ¿acaso vos no sos justo? Y si vos sos justo y vas a matar y vas a destruir esta ciudad, quizás haya gente justa ahí. Entonces, Señor, vos no sos justo. Se lo está diciendo a Dios, no se lo está diciendo a cualquier persona. El barro se lo está diciendo al alfarero, aquel que lo creó. Se enfrenta y la oración se comienza como a tensionar. Hay tensión en ese momento. Se despierta el mayor poder, el poder de la compasión, que nos lleva a llorar por aquel que está afligido, por aquel que necesita. Es más de lo que nosotros conocemos como empatía. Vieron que mucho se habla de la empatía, tratar de sentir lo que el otro siente, ponerme en los zapatos del otro. No, es muchísimo más, porque la compasión se basa en la misericordia y no en la razón. Abraham conocía a Dios y conocía que Dios es misericordioso y como dice la Biblia, Dios renueva cada día sus misericordias y sus favores sobre nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, que en cada amanecer tu misericordia me vuelve a visitar. Él sabía que el corazón de Dios era un corazón inclinado a la compasión, a la misericordia, y entonces Él se para en la misericordia y no en la razón. Yo pensé un poco en Abraham y digo, pero Abraham podía haber sentido otra cosa.
Y por ejemplo, él podría haber pensado, bueno, pero este sobrino finalmente, todo lo que yo tenía se lo di, fue prosperado, nunca me agradeció, es un cara rota, es un cara dura. Cuando le di de elegir el lugar, eligió el mejor lugar y me dejó el peor lugar a mí. Y ahora está en esta ciudad que va a ser destruido. Y bueno, viste, te lo mereces. Y ahora aguantátelo. Y ahora que te parte un rayo. Pero no, Abraham no sintió eso, sino que Abraham sintió compasión. La misericordia se basa en la compasión, en el amor. Y hay una historia que nos cuenta de unos predicadores que se tomaron unos días para ir y predicar en una ciudad y dieron todo lo que tenían. Dieron de sus fuerzas, dieron de su dinero, de su tiempo, oraron, predicaron, oraron por milagros y no pasó nada. Entonces ellos al regresar fueron a hablar con el líder, con su líder. Este líder se llamaba William Booth, quien fue el fundador del Ejército de Salvación. Un hombre lleno de Dios. Él predicó en Londres, más o menos en los años 1860. Era la etapa más oscura en Inglaterra y en Londres. Y van y le dicen, nos pasó esto. Y esta es una frase muy conocida. ¿Qué les respondió él? Y él les dijo lo siguiente: ¿qué les parece, muchachos, si prueban con lágrimas? A veces vos te esforzás y trabajás y das y haces. Y el Señor te dice, ¿qué te parece si orás con compasión? Si tomás la intercesión y te parás y ejercés la autoridad. Y si tenés que llorar y clamar para que realmente el cambio llegue a tu casa, que lo puedas hacer y que un día puedas venir acá con una sonrisa inmensa y decir, Dios ha transformado mi vida, pero no solamente mi vida, Dios ha transformado mi familia, Dios ha transformado mis hijos, Dios ha cambiado el destino de mi vida. Yo que iba camino a la perdición, que caminaba en maldición, ahora estoy en el camino de la bendición. Fuerte el aplauso, vamos. La segunda cosa, Lot nunca hubiera sido rescatado si Abraham no hubiera intercedido. Y es el pasaje que leímos en Génesis 18 del 23 al 33. En este pasaje encontramos la oración de Abraham completa por Lot. Y Abraham insiste, impulsado en la misericordia de Dios. Y no las razones, como te decía, porque él sabe que Dios es justo. Y que esa ciudad era injusta. Y que no había manera, porque había una resolución. Esa ciudad iba a ser destruida. No había manera. Era irrevocable. Pero aún así, cuando uno siente que hay una sentencia irrevocable, uno puede pararse, no en la justicia. Él no apeló a la justicia de Dios. Él fue sabio, apeló a la misericordia de Dios. Y fue hablándole y fue tocando su corazón. Fue subiendo el tono, fue subiéndolo, pero siempre apelando a la misericordia y al corazón de Dios. Abraham se para entonces ante la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es siempre abundante y es desbordante sobre cada uno de nosotros. La intercesión es un nivel, la oración de intercesión, es un nivel más alto que el de la oración que todos conocemos. La oración que todos conocemos, para hacerlo entre todos, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Cuando vos hablas con Dios, entonces estamos diciendo que es una conversación, ¿no? No es un monólogo, porque a veces hacemos monólogos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y el Señor está esperando y nos dice por ahí el Espíritu Santo, respira porque te vas a ahogar, toma un poquito de oxígeno porque no paramos, vamos. Y Él nos quiere hablar y nosotros no escuchamos porque seguimos. Es una conversación, yo hablo y hay momentos de silencio donde permito que Él me hable, porque Dios nos habla. Nos pone sentires en nuestro corazón, nos habla a través de su palabra, Él nos habla. La oración entonces es una conversación con Dios. Pero el primer nivel de la oración, el más básico, es la oración donde yo pido por mí. Y te lo voy a escenificar, ¿no? Te lo voy a dramatizar. Señor, en este día te pido que tu misericordia alcance mi vida y Señor, te pido también por todas mis necesidades. Y Señor, casi me estaba olvidando, por favor, te pido por mí. Y se acabó, punto. Es decir, que yo estoy acá en el centro, en el medio, acá donde está la luz. Yo ocupo el centro y quiero captar la atención de Dios solamente en mí. Ahora, la oración de intercesión es totalmente diferente. Porque hay un centro y yo pudiéndome quedar en el centro, perdón, pero voy a hacer esto, me corro.
y me voy, y me voy, y me alejo, y me quedo escondida, nadie me ve. El centro queda vacío, pero ahí en el centro yo pongo a la persona o pongo las situaciones por las cuales yo estoy intercediendo. Yo podría ocupar ese lugar, pero ese es el nivel más básico de la oración. Cuando tu corazón es movido y tocado por la misericordia de Dios, es movido hacia la compasión y vos ya te corres, es como que te descentrás. A vos que no te importaba nada de nadie, que solamente te importaba tu vida, ahora empezás a sentir compasión. Para mí fue una de las cosas que también me llamaron mucho la atención cuando conocí al Señor. Porque yo vivía mi vida y me importaba mi vida. Bastantes problemas tenía para encima hacerme cargo de los problemas de los demás. Pero cuando yo conocí al Señor, empecé a ver que mi compañera, con la cual estudiábamos juntas, tenía problemas en la casa y que mi otra compañera también, su papá no sé, estaba enfermo, y empecé a sentir compasión y a compartir esa misericordia que sin lugar a dudas es obra de Dios y no es nuestra obra. La compasión es el momento donde el yo se despoja y se pierde y se va para que realmente en el centro quede la situación. Y yo creo que, o las personas por las cuales estamos orando, yo creo que cuando hacemos eso, el corazón de Dios es conmovido, como fue conmovido por la oración de Abraham. Cuando a veces tenemos viajes misioneros, y yo lo he visto y doy testimonio de esto, hay gente que no es que tiene pocos recursos, no tiene nada, pero tiene unos pequeños ahorros que los tiene ahí guardaditos y de repente viene y dice ante un viaje misionero, lo entrego, lo pongo para ir a ayudar a alguien que está en necesidad. Y vos mirás y decís, pero ¿y si vos estás mal? Yo lo entrego. Yo creo que eso moviliza el corazón de Dios increíblemente, lo conmueve el corazón de Dios. Cuando a veces tenemos que hacer comida para ir a dar a la gente que está en la calle, que lo hacemos semana tras semana, de diferentes maneras, y viene alguien que tiene lo mínimo, tiene 1 kilo de arroz, pero parte la bolsa de kilo y trae medio kilo y lo entrega. Ni ves la marca, no ves nada, porque lo pone en una bolsita muy prolijito, lo cierra y lo trae. Yo creo que eso conmueve el corazón de Dios. Y muchas veces la gente más necesitada, como entiende lo que es la necesidad, como lo ha vivido, como lo ha padecido, es la gente que tiene un corazón generoso y que da y que se compadece de aquel que no tiene nada. Debemos aprender entonces a interceder por otras personas. La intercesión es aquella que obra a favor de los perdidos. No lo vamos a ganar con nuestros lindos mensajes, no lo vamos a ganar con nuestros mensajes, no lo vamos a ganar con nuestra dialéctica, con nuestro vocabulario, porque no es una obra de la mente, no es un convencimiento mental, es una obra espiritual y lo vamos a ganar en oración y en esta oración intercesora. Señor, oramos por Argentina, oramos por el cambio sobre Argentina, detenemos todo proceso de oscuridad, detenemos todo proceso de maldad y oramos que las riquezas que han sido retenidas vengan sobre Argentina. Oramos a favor de Argentina. Y no voy a parar y no vamos a parar hasta que lo veamos, hasta que sea una realidad. Lot estaba perdido y fue rescatado por la oración de Abraham. Si Abraham no hubiera orado, Lot no hubiera sido rescatado. Rescatemos entonces a los perdidos por medio de nuestra oración. El mundo espiritual se activa cuando nosotros oramos. Hay muchas cosas que no suceden en nuestra vida. ¿Y sabes por qué no suceden? Porque no la activamos. Ahora ustedes llegaron, ya veníamos de la reunión anterior y están todas las luces encendidas, las pantallas, está todo perfecto. Pero hubo alguien que llegó primero y ¿qué hizo? Está la electricidad, pero fue a la tecla que tenía que tocar y ¿qué hizo? La apretó o la levantó. Y entonces se conectó. Y hay cosas que están apagadas, que están ahí. Hay milagros que están siendo retenidos porque falta la oración intercesora. Vos estás como resignado y mirás la situación y mirás tu economía y decís, yo ya no doy para más, yo ya estoy cansado, son muchos años, yo ya no sé más qué hacer y bajás los brazos. Y yo te quiero animar y apelo en este día a lo que Dios ha hecho sobre tu vida y apelo que el Espíritu Santo toque tu corazón para que no te resignes, para que salgas de ese lugar de resignación y vos te pares en esta oración intercesora. Señor, yo te pido por mi familia, te pido por mi economía, Señor, te pido por el techo de mi casa, te pido, Señor, por trabajo, pido por la paz sobre mi casa, pido un rescate, Señor, sobre mi familia, porque si no intervenís pierdo mi familia. Pido que el Espíritu Santo despierte en nosotros esa oración
de intercesión. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, yo pongo las velas y Dios pone el viento. Y esta frase lo que nos está indicando es que en algún momento vos tenés que dar pasos de fe, como el pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto, ¿recuerdan? Cuando ellos salieron, empezaron a perseguirlos y ellos empezaron a salir y a ir más rápido. Pero iban todos, familias, todas las familias con todas sus cosas, niños, ancianos, gente enferma. Entonces iban al paso de los más, dice la Biblia, que iban al paso de acuerdo a la gente que llevaban. Y cuando están saliendo, saben que los están persiguiendo, dicen, bueno, pero seguimos, pero se encuentran con el mar delante. Y ahí se paran. Y Dios le dice a Moisés que marche. ¿Y saben qué hace Moisés? Ora, Señor, abrí el mar. Si vos no abrís el mar, yo no hago nada. Estaban atrás, los estaban persiguiendo. El Señor le dice, marchen. Y entonces Moisés puso el primer pie. Y cuando él puso el primer pie, las aguas se abrieron. Dios va a abrir las aguas en tu vida. Dios tiene el milagro para tu vida. Pero vos tenés que ser arrojado en fe. Tenés que levantar las velas. Tenés que dar el primer paso. Tenés que animarte a salir. Y tenés que animarte a orar. Y tenés que animarte a reclamar. Y esta frase está unida a una historia que a mí me gusta mucho. Hudson Taylor fue un misionero inglés que Dios lo envió a China a trabajar. Hizo su primer viaje a China, escuchen en qué año, 1850, imagínense lo que era en ese momento. Trabajó como misionero 51 años. La entidad que él fundó envió más de 800 misioneros, en el 1850 te estoy hablando, para que tengamos un parámetro, no ahora, sino en el 1850. Fundó más de 125 escuelas y su labor fue increíble y miles de personas conocieron a Jesús. Pero la historia cuenta que la primera vez que él se está acercando a China, cuando iba en el barco, en un momento dado el capitán toca el camarote y lo llama a Taylor. Y entonces él abre la puerta y le dice, sí, ¿qué necesita? Y el capitán le explica, miren, no tenemos viento, estamos yéndonos hacia una isla y nos vamos a estrellar, no tengo manera de manejar esta nave, pero la isla que nos vamos a estrellar, solamente hay caníbales. Entonces yo necesito que usted me ayude. Imagínate que vas en el avión y de repente viene el capitán y viene el piloto y se viene una tormenta y te dice, mira, si viene una tormenta terrible, vení y hace algo. ¿Yo? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé nada. Vos sos el capitán. Yo creo que él sintió lo mismo. Y le dijo, pero ¿y yo qué puedo hacer? Y él le respondió lo siguiente, yo entiendo que usted cree en Dios. Yo entiendo que usted cree en Dios. Necesito que ore a Él para que nos mande viento, dijo el capitán. Entonces Taylor dijo, bueno, yo voy a orar, pero usted levante las velas. Y el capitán dijo, no, ya, de ninguna manera. No puedo levantar las velas. Las velas se levantan cuando hay viento. Si yo levanto las velas en este momento, mis subordinados van a pensar que yo estoy tan loco que tomo una decisión que no se puede tomar. Las velas solamente se levantan cuando hay viento. Y él dice, si usted no levanta las velas, yo no voy a orar. No, pero yo no puedo levantar las velas, pero si usted finalmente dice, bueno, está bien, voy a levantar las velas. Y se va. A los 45 minutos, nuevamente el capitán toca el camarote de Taylor. Y entonces Taylor se levanta de sus rodillas y lo va a ver. Y cuando lo va a ver le dice, por favor, no ore más porque hay tanto viento que ya no sé qué hacer con tanto viento. Cuando vos levantás las velas, el viento de Dios viene a soplar sobre tu vida y todo va a ser transformado y todo va a ser cambiado. Da un grito de alegría, de victoria, de celebración. Vamos, dale un grito de alegría. Vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Vos te animás en fe, das el primer paso y el viento, los cielos se abren y el milagro viene. Dios es maravilloso. Fe en Dios no es otra cosa que estar siempre esperando el milagro y esperando su intervención sobre nuestras vidas. Y finalmente, el mundo espiritual no se hubiera activado si Abraham no hubiera intercedido. No se hubiera activado si Abraham no hubiera intercedido. El cielo se activó cuando Abraham comenzó a orar. San Agustín dijo una frase que me gusta mucho también. Sin Dios no podemos, pero sin nosotros Dios no lo hará. Es que Dios está buscando sus colaboradores. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores. Vos y yo no podemos hacer nada, Él lo puede hacer todo. Pero Él lo quiere hacer a través nuestro. Él quiere transformar tu casa, pero transformarla a través de tu vida.
Él quiere transformar la fábrica o la empresa donde vos estás. A veces hay gente que viene y me dice, pero pastora, usted no sabe. La empresa donde yo estoy, donde yo trabajo, es un infierno. No hay ningún creyente, estoy solamente yo. Gloria a Dios. ¿Cómo, pastora, gloria a Dios? Dios te va a usar a vos para cambiar ese lugar y ese ambiente. Por eso te llevó ahí. Es decir, que la obra empieza a través de nuestras vidas. Y por eso Dios busca colaboradores, para que nos unamos a Él y comencemos entonces a ver su obrar. Dios busca nuestra cooperación. Y algo sucede cuando nosotros comenzamos a orar. Todas aquellas cosas que son irrealizables encuentran solución cuando vos y yo comenzamos no solamente a orar, sino a clamar, a interceder, a tener compasión. El milagro viene. Cuando Abraham comenzó a orar, Dios movilizó los cielos y Dios envió un ángel para buscar ¿a quién? Para buscar a Lot y a su familia y sacarlos de esa tierra de destrucción. Ciertamente la tierra fue destruida, pero la familia por la cual intercedió Abraham se salvó. Tu intercesión vale muchísimo. Yo quiero animarte a que vos te pares y que ejerzas la autoridad espiritual y que ores. No ores así como, ay Señor, por favor. No, parate en autoridad. Señor, yo pido por tu misericordia. Yo te conozco. Yo sé que sos un Dios poderoso. Señor, te necesito. Es un clamor que te nace de adentro. Señor, necesito que cambies mi casa. Señor, necesito que cambies a mi hijo. Señor, necesito que cambies a mi esposa, a mi esposo. Señor, necesito otros recursos porque me quedé sin recursos. Señor, me quedé sin trabajo. Necesito que abras los cielos y venga tu provisión sobre mi vida. Esa es la oración de intercesión. Y vos movés el corazón de Dios. Y cuando el corazón de Dios se mueve, Dios envía a sus ángeles para que te ministren.